Perfecto, estamos con el diputado Daniel Cayani del Frente Amplio. ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo te va? Hola Sergio, un gusto estar con ustedes y con todos los televidentes. Bueno, un placer y hoy 1 de marzo. Vos sabés que recién hoy cuando pusimos 1 de marzo me di cuenta que está cumpliendo. ¿Cuándo es? ¿2 años o tres? Es 2 años, ¿no? Que cumple 2 años de gobierno, sí. el nuevo gobierno. No, 2 años. ¿Qué reflexión te merece este primero? No, no te llamamos para hablar de eso, pero me viene bárbaro. Antes que sea senador, pero dentro de un rato es senador. No, claro, lo llamamos por eso, pero queremos saber qué opina de los 2 años primero, a ver cómo entra. Un año, son 2 años bastante particulares, con luces y sombras, podríamos decir, con cosas positivas, como fue quizás la atención a la situación de la pandemia desde el punto de vista sanitario. El Uruguay es uno de los países que más ha avanzado en el proceso de vacunación y eso creo que también ha evitado la pérdida de vidas humanas, más allá que al principio hubo un retraso significativo, creo que en términos globales hay un balance positivo y eso creo que es un gran acierto de este gobierno para reconocerlo, ¿no? Y después del punto de vista quizás más de las sombras es la situación económica y social. En realidad es un país que ha logrado empezar a crecer económicamente nuevamente, que las exportaciones han crecido de manera importante el último año, pero que el ingreso de las familias y sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, se ha visto disminuido de manera importante y eso ha afectado sobre todo el consumo de las pequeñas y medianas empresas y bueno, y eso también ha tenido un resentimiento en la actividad económica más del mercado interno, que sin duda es un mercado más afectado por estas cuestiones. Así que, por un lado, algo positivo y algo negativo, creo que sin duda hay todavía cosas para mejorar, mayores niveles de inversión pública y privada, mayor niveles de actividad económica que permita sobre todo tener mayor cantidad de trabajo para los uruguayos y bueno, y sobre todo abatir los números de pobreza que se han venido incrementando en estos últimos tiempos, que sin duda son preocupantes para nosotros. Ahora, Daniel, una pregunta. Justo se cumplen 2 años y también la pandemia prácticamente cumple la misma edad, digamos, ¿no? Para la oposición, no le, digamos, muchos argumentos que pueden ser los negativos, la oposición medio que se les escapa por culpa, entre comillas, de la pandemia, ¿no? Es decir, era más fácil. Si no hubiese habido pandemia, está clarísimo que si empeoró esto, empeoró lo otro, ¿me entendés? Pero la pandemia, ¿no te parece que complica para tener argumentos para decir, bueno, qué mal que estuvieron, nosotros lo sabemos hacer mejor? No, sin duda, creo que la situación sanitaria fue una restricción importante que terminó pegando en términos de los flujos comerciales internacionales y también en la actividad económica del Uruguay, más allá que en Uruguay hubo menos parate que en otros países. Y bueno, y eso sin duda tiene un contexto internacional que pega en lo nacional. Eso creo que nadie lo discute. Lo que es verdad que nosotros pensamos es que la recuperación económica que está teniendo el país está dejando grandes rezagados. Es decir, las exportaciones se recuperan algunos niveles de actividad económica, pero no se recupera tanto el empleo, no se recupera tanto el ingreso, sino más bien sigue bajando el ingreso, aumentan algunos impuestos, aumentan las tarifas públicas, sobre todo los precios de los combustibles, y eso también termina pegando el aumento del precio de la comida, de los insumos básicos para las familias, y eso también genera una restricción mayor desde el punto de vista de la calidad de vida. Por tanto, creo que ahí hay quizás esfuerzos que deberían ser más contundentes de lo que se han hecho. Reconocemos que se ha hecho un esfuerzo también por parte del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo que sucedió la pandemia, este gobierno hizo un ajuste fiscal, ¿no? Es decir, de los más brutales, por lo menos del continente, y eso creo que también la ciudadanía lo está sintiendo, más allá de que la situación de la pandemia también trastocó incluso los planes del propio gobierno. ¿En qué parte del Palacio Legislativo estás? Ahora acá estoy en la antesala de la Cámara de Diputados, porque en realidad yo me escapé un ratito porque Claro, hoy empieza a sesionar claro. la Cámara de Diputados y todo el Palacio Legislativo, el Poder Legislativo. Mañana empieza a sesionar la Cámara de Senadores. Y bueno, estamos eligiendo ahora el próximo presidente de la Cámara para este año, que va a ser el diputado Pepe Pasquet del Partido Colorado. Eh, Y bueno, yo me escapé un ratito. claro, o sea, hoy a las 18 horas es la Asamblea General y el levantamiento de recesos, Sí, así. sí, formalmente es la Asamblea General y ahí el presidente de la Cámara con la vicepresidenta o la presidenta del Senado hacen el recorrido con el Batallón Florida y hacen como la inauguración formal
las sesiones ordinarias Claro. del Parlamento. El presidente de la Cámara de Representantes hasta ahora era Frati, ¿no? Sí, Alfredo Frati, compañero del Frente Amplio, Claro. de Cerro Largo además. Sí, sí, El sí. canario, como le decimos. Sí, sí, sí. Me tocó compartir con él cuando partidos de la selección uruguaya cuando estaba en INAC, Mira. Frati. Cuando llevaron el ómnibus, ¿te acordás del ómnibus de 2 pisos? ¿En dónde fue? En Rusia era que teníamos. O fue o en Inglaterra, también, no sé, no, pero hubo unos partidos, fue en Moscú que había un ómnibus haciendo publicidad de la carne con el fútbol, que me parece que es creativo eso de tratar de, en esos casos, más allá de que con Albérico decimos que no hay que mezclar las cosas, cuando hay algo bueno, está bueno mezclarlo si es a favor y es para vender más. Sí, claro. Y más Uruguay, que nos cuesta estar en los mercados internacionales, siempre Claro. es importante Es que aprovechar las ventanitas de oportunidades, ¿no? Es que me acuerdo, mirá, te cuento, me acuerdo que en ese evento se logró que asistieran los futbolistas, entre los cuales estaba, creo que estaba Diego Forlán, estaba Suárez, estaba Cavani, o sea, era un evento para que vinieran a comprarle a Uruguay y que bueno, que los jugadores aportaron su presencia dentro de un arreglo que también había con la AUF también se vio beneficiada. Pero entonces Uruguay sí. le exportó a Ucrania $800.000 y a 800.000. y a Rusia 200 veces más. Usted dice que Uruguay... Sí, Dale. Sí. Es correcta esa cifra. Con Rusia teníamos un importante intercambio de, sobre todo manteca, algunos productos lácteos, carne también en su momento. Lo malo es que además el sistema diferido de pago, si la sacan a Rusia de SWIFT, adiós, nadie va a recuperar ese dinero. En realidad hoy ya está fuera del SWIFT. Hay que ver si termina el conflicto, qué es lo que va a suceder. Está bravo, si te pagan en moneda rusa que se fue... Claro, que bajó devaluada, completamente. además. La moneda es internacional, en general se hace en dólares. No, Pero ya digo, el se hace, problema lo es digo. que esos pagos diferidos a varios meses para los exportadores uruguayos podría ser una consecuencia muy negativa. Los gobiernos deben tener en cuenta eso, de hecho la tienen en cuenta. Lo que pasa es que el efecto de manada que hizo que Uruguay se plegara, aunque tarde, como lo dijo el ¿Usted representante no está de acuerdo Ucrania, con que Uruguay esté...? Yo creo que hay que diferenciar el pueblo del gobierno. No, bueno, pero la condena no fue al pueblo. Obviamente que no, pero Bien. no se dice claramente. Bien. Daniel, Ope Pasqué me dijiste que a partir de mañana es el presidente de la Cámara. Vos sos hoy diputado y mañana senador, o sea, perfectamente te podemos hacer una nota hoy como diputado y mañana de vuelta porque sos otra cosa, ya sos senador. No, y va a ganar más también, atenti. ¿Eh? No, nosotros ganamos lo mismo, se lo ganamos toda la organización, así que para nosotros sí, es lo mismo. personalmente, bueno. claro. Es peor todavía, tenemos más trabajo y cobramos. Claro, Y bueno. es peor. Personalmente no le mueve la aguja. Pensar que critican a los protestantes porque hacen dar el diezmo, piden el diezmo. No, pero Daniel, yo Y quiero... algo de cristianismo tenemos. Daniel, yo quiero decir esto. Sé que lo has dicho públicamente y obviamente hubieses preferido entrar entrar a la banca por otro motivo, ¿no? Y no en lugar de Eduardo Bonomi, ¿no? No le quita valor igual. No, pero no es para menospreciar, al contrario. Es porque me No, pues imagino... ya lo están criticando en las redes. Que Ah, No, eso que no se sabía. vanagloria de haber llegado en este momento. Yo no iba por ese. No, yo no iba por ese lado. Yo voy por el lado de que el orgullo que debe ser para él entrar y el dolor que debe ser emotivo. Iba por ese lado yo, Claro, Daniel, claro, se por lo entiende. menos. No Sí, sabía. sin duda las circunstancias son horribles, yo lo he dicho públicamente. Nadie tenía previsto esta situación. Todos el domingo amanecimos con esa espantosa noticia. Y bueno, y después tuvimos que ir viendo cómo engarzábamos el trabajo. Yo estaba trabajando en la Cámara de Diputados hace un tiempo. Fui coordinador de bancada del Frente Amplio, coordinador de la 609, o sea que tenía responsabilidades aquí adentro, estaba con algunas comisiones. Y bueno, y tal, los compañeros definieron que tenía que asumir allá en el Senado. Mañana también asume Sebastián Sabini por otra circunstancia, que es la renuncia de la querida compañera Lucía Topolanqui, que eso fue algo más previsto y trabajado con tiempo. Y bueno, queda un paso de la presidencia, de la candidatura a la presidencia. No, yo no puedo ser mi candidato a presidente del club de barrio. Daniel, Soy de Aguada, imagínate. está bien, Aguada ayer cumplió 100 años. Daniel, te quiero decir esto. Fuiste duro y saliste, si no me equivoco, en redes, un poco disfrutando el tole-tole de la Cancillería, cuando en una primera instancia Uruguay no votó la condena o algo así, o no la había firmado.
y después y como que provocaste, incluso mencionando, creo que no sé si era Ope Pasqué que mencionaste, a ver qué iban a hacer, si le iban a pedir explicaciones al presidente. Bueno, parece que sí se las pidieron, o hubo un cambio. Y ahí dice, la política exterior, lo estamos viendo, no se puede llevar a los bandazos, que el presidente intervenga haciendo cambiar la postura. De postura, la Cancillería termina siendo un papelón para nuestro país, parece que le hicieran bullying al ministro, un ministro que no manda y al que parece le hacen bullying. Fue un resumen que sacó el informativo Sarandí con toda la maldad de mis amigos de Radio Sarandí que sacan para meterte en un lío que te metiste solo. Daniel, ¿alguna reflexión al respecto? No, a ver, yo lo que estaba más, sobre todo haciendo notar es a veces el doble estándar que tenemos, ¿no? Que estamos en política, que a veces tenemos mayor precisión. A ver, para que ahí se entrecortó, vamos a tratar de recuperar. Con nuestro... A ver, para. Aguantá, Daniel, un segundo. Tratemos de recuperar bien hay algún pequeño desperfecto con el Wi-Fi que nos está jugando una mala pasada. A ver ahora, si te escuchamos, Daniel, me decías, del doble discurso, sí. El doble estándar que a veces tenemos todos los que estamos en esta actividad. Y bueno, era señalar un poco, porque habían sido muy duros con la declaración del Frente Amplio, que es una declaración de una fuerza política que sin duda es muy importante, pero que en realidad creo que lo más importante es el posicionamiento del Uruguay en los foros internacionales, en este caso en la propia OEA y en Naciones Unidas. Yo creo que, lo he dicho públicamente, yo soy de los que piensan que la postura de la Cancillería en la OEA estuvo bien. Porque en realidad... más que plegarnos a una declaración que era muy dura con una de las partes del conflicto, creo que el Uruguay tiene que tratar de no alinearse con algunas de las potencias y tiene que tener una visión un poco más independiente. Tiene que criticar la invasión de Rusia a Ucrania, tiene que criticar a Ucrania que no cumplió los acuerdos de Minsk 1 y 2, que sin duda generaron también posibles respuestas del lado ruso, pero sobre todo tiene que hacer un llamamiento por la paz y el diálogo político, porque en realidad nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Nuestros intereses es el respeto al derecho internacional, el arreglo pacífico de las controversias, poder comercial, como decía Américo Barrios. Y nosotros tenemos que también defender nuestros principales intereses, que son los intereses nacionales. Y bueno, y creo que en ese sentido quizás el Uruguay terminó plegándose por algunas presiones nacionales e internacionales a algunas posturas que quizás no son las más representativas de nuestro país. Pero de todas maneras, Brasil optó justamente por la posición que usted dice, ¿eh? No, Brasil fue a favor de Rusia. Brasil. Por eso, que Bolsonaro lleva... quise ser suave, porque la Argentina fue para el otro lado. No, pero lo que está diciendo Daniel me parece más intermedio. Yo creo que Bolsonaro, claro, yo creo que, Bolsonaro y Maduro, por lo que escuché recién, un apoyo crítico. Están con Rusia. Un apoyo crítico No a la lo OEA. sé Maduro porque Jorge dio una información al respecto recién. Bolsonaro sí ha demostrado simpatía y afinidad. Por eso digo, hacia pero situación. Daniel tampoco va por la de Bolsonaro. Él dice más intermedia y seguimos siendo amigos de los dos bandos, digamos. ¿Es eso lo que vos decís, Daniel? Sí, y que critiquemos a los bandos como corresponde. Me parece que eso es lo importante, porque además nuestra voz es respetada en el consciente internacional, mucho más que quizás de algunos otros países y mucho más que por nuestra dimensión territorial y económica. Y bueno, utilicemos fuerte nuestra voz en ese sentido, pero no nos pleguemos a uno de los bandos, que creo que eso no es por lo menos lo mejor para el Uruguay, y sobre todo no lo mejor para el conflicto que se está desarrollando, que es un conflicto bastante complejo. Y lo otro que me preocupaba es la situación de como esa situación de distorsión entre la Cancillería y la Presidencia de la República. Nosotros tenemos una Presidencia de la República que se mete en muchos temas, no porque desde el punto de vista constitucional no lo pueda hacer, porque ayer... Ahí perdimos de vuelta el contacto. Vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, de hecho el presidente declaró hoy que se trataba de un error. Para. Sí, no, está bien. Sí, te escuchamos. Pero sí. me parece que lo importante aquí son las formas, ¿no? Porque el presidente y el ministro pueden tener apreciaciones diferentes sobre diferentes temas, pero lo que corresponde es que el presidente cite al canciller, haga una reunión, le pida explicaciones, las cambie si son necesarias, y que después el Uruguay dé una posición política correspondiente, como corresponde, y bueno, me parece que eso no es lo que sucedió, ¿no? Es decir, el presidente decidió sacar una declaración en el país, después decidió comunicar que llamó al
al embajador Washington Abdal ante la OEA para cambiar la posición, y deja una posición de mucha debilidad a la Cancillería, que creo que eso también es preocupante, porque si la Cancillería está llevando adelante negociaciones, en este caso comerciales o políticas con otros países, que se resienta su legitimidad también a los otros actores involucrados, también le va a parecer, bueno, ¿con quién hablo? ¿Con el presidente o con el canciller en este caso? Bueno, no es la primera vez creo que ha también pasado, en realidad, ¿no? Sí. Por eso Es me una parece cartera que está está bueno inestable. señalarlo. Sí. Es un presidente que tiene mucha presencia en toda la actividad del gobierno, eso lo sabemos, pero además esta es un ministro que quizás no tiene tanto influencia en su trabajo de la cartera, igual, en este caso la Administración Exterior. Entonces creo que sin duda también hay ahí dos problemas más, además del posicionamiento en Uruguay. Igual, Daniel, yo creo que en general, no solo en Uruguay, en el mundo entero, los cancilleres votan siempre lo que le mandata un presidente. Yo creo que acá lo que de repente está faltando es diálogo, porque no puede ser que sea la segunda o tercera vez que se cambia. Yo creo que acá Bustillo cree que tiene el ok para una cosa y resulta que tenía el ok para la otra. Y me iría más atrás también. Me iría Estoy a la yendo época más allá de Talvi. lo que sea. Me iría incluso más atrás en el tiempo hasta Talvi. Hay unas diferencias No, allí con la Cancillería sí, que no Talvi se creo terminan de resolver. Sí, tenés razón, pero Talvi era otra película. Bueno, pero Talvi sí, creo que tampoco... hay una descoordinación allí en cuanto al Ministerio del Exterior. Había descoordinación. Por lo menos hay problemas no se manda ni un WhatsApp, por lo menos, para consultarse. Claro, porque debe ser sencillo. Yo no me imagino ningún país, y sobre todo los que están en conflicto, que un canciller ahora diga una cosa sin preguntarle al primer ministro. Cualquiera de dos, Claro, en Rusia o Ucrania. Acá fue raro. Fue una situación. Recuerden la situación anterior con el canciller Bustillo, cuando el tema aquel de Israel y Palestina, que se mandó la primera, diría yo, y el propio Lacalle Herrera, en algo inusual de él, dijo, bueno... ¿La calle Herrera o la calle Pou? La calle Herrera. Ajá. Que lo conoce bastante más que la calle Pou. Dijo, Bustillo. con Pancho nunca se sabe. Eso indica... Claro, porque es el amigo, claro, porque es amigo de la calle Herrera. En realidad Bustillo casi que uno creía que entró... Eso es lo que no debería pasar. Si fue así, es lo que no debería pasar. Pero igual, creo que también hubo, no sé si no hubo un episodio con Nicaragua también o algo. No es la primera vez que hay... Ese tío viejo que hace macana y después viene Sorín y lo salva. No, pero está bien. Daniel, el problema es que si fuera entre familia no pasaba nada. El tema es que esto estamos hablando de la representación de nuestro país. Entre naciones. Y bueno, es el estilo de Estados Unidos. El estilo de Estados Unidos. El canciller que representa a Estados Unidos, el presidente declara la guerra y el presidente le enmienda la plana al canciller. Son dos potestades patentes del presidente de Estados Unidos. Sí, pero no es la misma constitución. Somos un poquito más diferentes que Estados Unidos, pero me parece que creo que aquí lo importante es tratar de afinar esas cosas y bueno, y sobre todo ser más finos. Estamos hablando de un conflicto armado. No ser como Sergio, que corrige online. Miles de personas y bueno, y sin duda creo que esos son elementos. Después hay otro tema que es el cambio de la orientación de la política exterior de este gobierno, que bueno, eso es para otro programa, con más tiempo podemos hablar, pero me parece que ahí también hay signos medios complejos, más allá que a algunos le podrá gustar más, otros menos. Pero creo que hay como cambios incluso de las trayectorias más históricas que ha tenido el Uruguay en algunos temas. Y bueno, creo que eso también es un problema en sí mismo, porque el Uruguay se ha basado básicamente en tener como grandes carreteras de trayectorias a nivel internacional que han pasado diferentes gobiernos y las hemos seguido como desarrollando, algunos con más o menor énfasis. Pero bueno, este gobierno tenía un cambio de orientación importante en esa materia y bueno, y creo que también hay que por lo menos analizar un poco más. Eso de hecho lo conversamos con el mismo canciller el viernes y bueno, y también fue parte del debate que tuvimos. Lo de China, lo de TLC con China, ¿qué opinión tenés? No, nosotros convocamos al canciller porque no teníamos información de qué había pasado, porque en realidad el presidente había hecho un anuncio en septiembre, había convocado a los partidos políticos, nos dijo que en diciembre iba a estar terminado el estudio de factibilidad, que es como el estudio más sencillo, que a partir de eso se analiza cuáles son las convergencias de las economías y qué sectores productivos ganan y qué sectores productivos pierden. Eso se había terminado en diciembre teóricamente, pero no se terminó. No se informó por qué, entonces convocamos al ministro y nos fuimos con más dudas que certezas, porque lo que nos dijo el ministro es que en realidad no hay una fecha para culminar esa parte de las negociaciones, que es la parte más sencilla. Imagínate cuando empecemos, en algún momento, si empezamos a negociar los temas más complejos. Entonces, Daniel, ahí hay un problema. Sí.
Sí, 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 te Y el entendí. otro problema es el tema regional, ¿no? Es decir, que también ahí hay como, es decir, para realizar todo este acuerdo bilateral entre Uruguay y China, tiene que haber como o consensos o posibilidades que los países nos dejen explícita o implícitamente avanzar. Y por ahora no hemos logrado esa alternativa y creo que también eso nos dificulta un poco la viabilidad y la estrategia que se trazó el propio Uruguay. Muy breve. A mí hay amigos que les gusta este gobierno que me pasan datos y me dicen, mirá que en dólares, aún con este aumento, la nafta cuesta menos que lo que costaba hace unos años con gobierno del Frente Amplio, teniendo en cuenta la variable nafta, el valor del dólar y valor El problema del... es que la gente gana en pesos. Y vos decís Entonces que, ahí ganan ahí menos dólares siempre- ahora. Sí. Y claro, y entonces es más complejo. Pero creo que lo más complejo de todo es que en realidad el actual presidente de la República hizo un compromiso con sus votantes y Bien. públicamente de que en realidad no solo no iba a aumentar los precios de los combustibles y los impuestos, sino que los iba a bajar. Tendría que haber agregado, como dijo el padre, en las actuales circunstancias. Ah, bueno. Bueno, capaz que el padre era un poco más bicho en eso. Daniel, Y la han aumentado 6, 7 veces en los últimos meses. pero eso tiene que veces, ver ¿no? con la nueva fórmula, sí. Sí, pero ojo, porque lo que se decía de esta fórmula es que en realidad era más transparente, que cuando subía iba a subir y cuando iba a bajar iba a bajar. Se votó esta fórmula, es más transparente teóricamente, bajó el petróleo y no se bajó el precio del combustible y solamente se aumentó. Entonces, al final, Bien. nos cantaron errado, por lo menos. Daniel, diputado, muchas gracias. Que tenga... Senador, decile ya. No, acá no, como que- justamente. Ah. Claro. Que tenga, no, es mañana. Que tenga mucho éxito en su gestión a partir de mañana.